Buenas tardes a todos y todas los que están en este live. Mi nombre es Julio Sanín, soy el director médico o CMO de SYNLAB Colombia y vamos a hablar hoy de un tema que está bastante actual con la enfermedad COVID-19, que se llama los anticuerpos cuantitativos. Son los anticuerpos de última generación que nos ayudan en el diagnóstico de esta enfermedad. Pero vamos a empezar con la agenda para que veamos más o menos durante unos 30 minutos les voy a hablar algo de teoría, pero después lo más importante es que tengamos una buena discusión. Entonces aquí está la agenda, empieza con terminología y termina con utilidad académica y luego tenemos la serie de preguntas y respuestas. Terminología. Es importante porque en el medio encontramos principalmente estas tres expresiones que son anticuerpos cualitativos, anticuerpos cuantitativos y anticuerpos neutralizantes. Empecemos con los cualitativos. ¿Qué quiere decir cualitativo? Que son exámenes que simplemente nos dicen si tenemos o no anticuerpos. La respuesta no es cuánto, sino sí o no. Y digamos que fueron las primeras generaciones de anticuerpos que se fabricaron cuando empezó la pandemia de COVID-19 y nos decían si había anticuerpos, incluso se medían en cassette y medían anticuerpos IgM e IgG. Los IgM ya sabemos casi todos que son los más tempranos y que cada vez se usan menos en este momento. Puede que después por alguna razón vuelvan a tener vigencia, pero en este momento la mayoría de las veces que hablamos de anticuerpos son de los IgG, G de gato. Los anticuerpos cuantitativos son la segunda generación de anticuerpos donde ya no solo la respuesta es hay o no hay anticuerpos, sino que ya nos acercamos a un número que se puede inferir que mientras más alto sea el número, más cantidad de anticuerpos tenemos. Esto todavía está en desarrollo, digamos, aunque son pruebas de última generación, les puedo avisar que se está trabajando en unas todavía más sofisticadas, pero es lo que tenemos ahora y es un progreso frente a las primeras pruebas cualitativas. Y otro término que van a encontrar mucho es el de anticuerpos neutralizantes. ¿Qué quiere decir anticuerpo neutralizante? Es que tengo anticuerpos capaces de neutralizar el virus del SARS-CoV-2 cuando entra al organismo. Lo que pasa es que hay que explicar algo importante, es las pruebas de laboratorio que hacemos de anticuerpos cuantitativos en este momento son pruebas que se hicieron en laboratorio de una forma que se pudieran hacer automatizadas y en gran volumen, porque la técnica de anticuerpos neutralizantes requiere hacer diluciones y es una técnica engorrosa, costosa y que no se puede hacer en grandes volúmenes. Estas nuevas generaciones de anticuerpos, lo que hicieron los fabricantes fue compararlos en sus laboratorios con anticuerpos neutralizantes para darnos un número que se infiera, nos pueda decir que neutraliza el virus de cierta manera o lo más posible es que neutralice el virus. Tranquilos que vamos a seguir explicando esto más adelante. Esto no es la única explicación porque de pronto es algo complicado. Vamos, para entender lo que son los anticuerpos, lo que son las vacunas y lo que son las pruebas, que es el objetivo de este live, vamos a ver un poco cómo es el virus. Todo lo hemos visto mucho durante este último año largo, pero les quiero explicar aquí algunas cositas. Déjenme tomo un señalador y les muestro. El virus está compuesto se llama coronavirus por estas glicoproteínas que están aquí en amarillo, que es la que se conoce como spike, por su palabra en inglés, o corona, o S. Adentro del virus está el RNA, que es el material genético del virus, tiene una cubierta, que es la que está afuera, es envelope, o también se conoce parte de esa cubierta como N, y tiene, otra parte que es las hemaglutininas. ¿Qué pasa? Cuando uno se infecta naturalmente con el virus, todas estas glicoproteínas entran y son reconocidas por nuestro sistema inmune y nosotros producimos anticuerpos contra todas esas glicoproteínas. Vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo funciona un anticuerpo.
El anticuerpo es esto que se ve aquí como, se representa aquí como una Y, que es doradito. El SARS-CoV-2 entra al cuerpo humano a través de un receptor que tienen las células, principalmente las células pulmonares, y se pega acá y ahí logra entrar a la célula donde suelta su RNA que vimos antes, infecta la célula y se empieza a replicar. Sí, el sistema inmune de la persona que es atacada por el SARS-CoV-2 ya conoce ese virus, ha creado estos anticuerpos que miren acá, qué bonita imagen, se van a interponer entre la proteína, la glicoproteína S y el receptor de la célula, esta parte de la célula, este es el humano y este es el virus, y van a entrar. Entonces, los anticuerpos neutralizantes lo que hacen es evitar ese contacto del virus con el receptor, entonces la célula no se infecta. Que eso con ese conocimiento, los fabricantes de las vacunas pues dijeron, esta es, digamos, la mejor estrategia para fabricar una vacuna. Ustedes saben que una vacuna, a diferencia de la infección natural, generalmente no se le inyecta, por decir de alguna manera, a la persona todo el virus, sino partes representativas de este. Y la estrategia se ha basado en la mayoría de las vacunas en la glicoproteína S, en producir anticuerpos contra esta glicoproteína para que bloquee la unión al receptor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba? Las pruebas de primera generación, las personas se vacunaban y si no habían sido infectadas naturalmente por el virus, no les daba negativo, porque estaban hechas para esta otra parte del virus, que era la parte N. Entonces, miren que las vacunas, para que la estrategia fue inyectar de alguna manera parte de esta glicoproteína S en el organismo de las personas a través de distintos vehículos, pueden ser partículas virales, pueden ser lipoproteínas, algunas, pues hay diferentes estrategias, pero en general el vacunado produce anticuerpos es contra la S, entonces se tuvieron que crear unas pruebas de laboratorio que detectaran más específicamente los anticuerpos contra la proteína S. ¿Qué utilidad tiene S? Nos deja ver si los anticuerpos fueron producidos por vacuna, pero también una pregunta que seguramente ya la tienen algunos en la cabeza. Sirve también para ver si yo me infecté naturalmente por el virus, personas no vacunadas. La respuesta es sí, porque recuerden que cuando nos infectamos con el virus completo, ahí también hay glicoproteína S. Entonces, este tipo de pruebas que detectan los anticuerpos contra la S son útiles tanto para los que se han enfermado naturalmente como para los que se han vacunado, mientras que las pruebas de la generación anterior solo son útiles para las personas que se infectaron de forma natural. Vamos a ver ahora también cómo funciona el tema de los anticuerpos. El sistema inmune, cuando entra un virus, una bacteria, un parásito, reconoce parte de sus proteínas y crea. Hay varias clases de inmunoglobulinas, pero digamos una de las más importantes es la inmunoglobulina G, que tarda un tiempo en producirse, pero cuando ya la infección, si hay una reinfección o cuando está avanzada la infección, lo que hace es que ataca el virus para que no se una a la célula y también las inmunoglobulinas atacan las células humanas que están infectadas para destruirlas y evitar que el virus se siga replicando. Entonces, por ejemplo, aquí en esta parte que les señalo, miren que está una inmunoglobulina G, se va a adherir, como vimos en una de las diapositivas anteriores, a la glicoproteína S1 específicamente, la va a bloquear y entonces este virus ya queda, digamos, neutralizado, por eso la palabra anticuerpos neutralizantes, para atacar la célula humana. Vamos a ver ahora los test, en qué consisten las pruebas. Tenemos varios tipos de pruebas. Generalmente, esta foto la traje para representar las pruebas de primera generación, que eran algunas de cassette, otras eran automatizadas, pero simplemente nos decían si había o no glicoproteína. Miren algo importante también, que como estamos midiendo anticuerpos, que es otra pregunta que algunos se pueden estar haciendo, ¿qué muestra usan? ¿Me vuelven a meter ese hisopo por la nariz
o me toman otro tipo de muestra? La respuesta es, la muestra para hacer pruebas de anticuerpos es una muestra de sangre, porque los anticuerpos ya no están en la nasofaringe, sino en la circulación del huésped del virus. Y las pruebas de última generación tienen la ventaja de que pueden ser automatizadas, ya no son pruebas hechas así una a una con la mano, sino que pueden ser automatizadas, hacer grandes volúmenes de pruebas en poco tiempo, a un precio muy razonable, por el hecho también de la automatización y hacerse en volumen. Y lo importante es también que dan un resultado cuantitativo, como les expliqué en una de las primeras diapositivas. ¿Qué han hecho los fabricantes de este tipo de pruebas que son varios? Ellos, como les dije, compararon con la neutralización y crearon unas unidades que se llaman unidades arbitrarias por mililitro para decir, por encima de tanto, estoy protegido o tengo suficientes anticuerpos neutralizantes que lo más probable es que si me infecto con el virus van a evitar una infección grave, o por debajo de tal límite no tengo suficientes anticuerpos neutralizantes lo más probable y debo buscar alguna otra estrategia. Esto todavía también es materia de más investigación y más estudio, y el paso que se está haciendo ahora a nivel mundial es estandarizar las unidades de los diferentes fabricantes para que si yo me hago, por decir, una prueba hoy en Medellín por una técnica y dentro de 3 meses estoy en Estados Unidos y me quiero hacer otra, los resultados sean comparables. Porque en este momento, si yo me hago la prueba por la técnica A y me quiero hacer un seguimiento, tengo que compararla otra vez con la misma técnica, con la técnica A. Entonces, digamos, el trabajo ahora es estandarizar para que pueda haber comparación entre diferentes tipos de prueba. Ahora, entonces, ¿para qué sirve para qué me sirve a mí todo esto que hemos hablado de estos anticuerpos cuantitativos anti-spike? Primero, tienen una utilidad clínica importante y me gusta esta foto que me encontré. Sirve para ver si los anticuerpos son suficientes para neutralizar este SARS-CoV-2 y que no me infecte, o que si no me llego a infectar no sea una infección grave, el virus infecte pocas células y entonces la infección sea clínicamente leve, no me lleve a un hospital ni a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, es la primera utilidad de esto. Si yo me vacuné después de mi segunda dosis o las vacunas que son de una dosis después de un tiempo, quiero saber pues si tengo un grado de protección, y digamos estos exámenes nos dan una pista de eso, nos ayudan a conocerlo. La otra utilidad, que es también no menos importante, es la utilidad científica y académica. Si nosotros ya estamos en todo el mundo, ya se están haciendo trabajos utilizando este tipo de anticuerpos para varias cosas. Pues lo primero es saber coger una población y saber qué tanto se inmunizó. Se está haciendo investigaciones para saber qué pasa si yo me infecté con el virus, me dio COVID y después me vacuné. Si eso me produjo más o menos anticuerpos. Nos sirve para comparar la eficacia de las diferentes vacunas. Nos sirve para conocer la epidemiología de las poblaciones y qué va pasando. Es importantísimo también, estos anticuerpos nos van a ayudar mucho en los programas de regreso al trabajo, regreso al estudio o quedarse en el trabajo o en el estudio. ¿Por qué? Porque si yo conozco cómo está mi población, puedo tener el manejo o cuadrar cuáles personas pueden estar juntas y porque están, digamos, más protegidas y cuáles no, etcétera. Entonces, digamos, la ilusión que tenemos en el medio es grande porque vamos a obtener más información sobre esta enfermedad pues tan complicada que miren dónde nos tiene, y ya vamos para año y medio y todavía sigue el problema. Y otras cosas también para saber, que ya vamos teniendo datos, cuánto tiempo le dura la inmunidad a las personas. Entonces ya hay pruebas y ya hay algunos estudios donde
le han tomado muestras a personas antes de vacunarse, personas que nunca han estado enfermas, a los 2 semanas de vacunados, a las 4 semanas, etcétera. Han hecho algunos seguimientos y ya estamos conociendo al cuánto tiempo va cayendo la inmunidad y en cuánto, o por ejemplo, a qué edades de personas, si la persona tiene qué edad produce más o menos anticuerpos, si la persona tiene comorbilidades, los inmunosuprimidos, por ejemplo, ya hemos visto que no producen tantos anticuerpos o no producen, y hay mucho material de estudio. También, les comento, ya se están haciendo estudios basados también en la inmunidad celular. Personas que se les caen los anticuerpos, digamos, bajan, pero se le hace estudio a los linfocitos y los linfocitos tienen buena reacción frente al SARS-CoV-2. Entonces, digamos que es una herramienta más en la lucha contra esta enfermedad, pero que nos va a ayudar mucho, no solo en una forma práctica, sino en el conocimiento. Esta diapositiva es bastante importante y quiero que se quede, porque, digamos, se ha hablado bien, es una herramienta útil, es algo de última generación, seguramente habrá cosas mejores y pronto, porque en esta pandemia se trabaja rápido, pero para nadie, seguramente uno lee las noticias y las ve y toma lo que más le conviene, pero en realidad las medidas de bioseguridad no se han suspendido todas, así estemos vacunados. Debemos seguir usando tapabocas donde haya que usarlo, el distanciamiento, el lavado de manos. Seguramente también hay alguien aquí ya alzando la mano que diga, no, pero es que hay en países donde ya no se usa tapabocas. Eso es parcialmente cierto. El uso es, el no uso, digámoslo más bien, está también restringido a ciertas situaciones, al aire libre o en algunas cosas, pero ningún país ha dicho que el tapabocas ya no se necesita. De hecho, algunos han vuelto a medidas más restrictivas, viendo que aún vacunados seguimos con probabilidad de infección. La parte de reporte de los síntomas, una persona es que yo estoy vacunado 2 veces, tengo los anticuerpos, me dieron muy bien, me dieron por encima del valor de referencia o positivos como salen en el resultado, entonces esto que tengo es una gripita, yo no le voy a poner cuidado. No, y lo digo no solo porque lo he leído, sino por experiencias personales, pues como médico, que esto es una gripita, les pido una PCR y tienen COVID. Y lo otro es también, si no es necesario, si no somos trabajadores de la salud, evitemos el contacto con pacientes sintomáticos. Y si lo vamos a hacer, lo hacemos profesionalmente con todas las medidas de bioseguridad. Esto es, digamos, lo que tenía para contarles, para abrir la discusión. Espero que haya buenas preguntas. Incluso a mí mismo se me han ocurrido unas aquí mientras les voy conversando. Entonces, adelante, si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Samuel, ¿tienes alguna pregunta? ¿O es que no las estoy oyendo aquí por la presentación? ¿Cómo va a ser? Dame un segundito, ya Jonathan va a hacer la pregunta. Bueno, Julio. ¿Por dónde voy a oír yo las preguntas? ¿Tú me las haces, Samuel, o aquí por la presentación? Te las va a hacer ya la
las que estamos sacando, que nos han hecho. Ok. Doctor, buenas noches. Nos preguntan lo siguiente. Dale. Si me dan anticuerpos positivos, ¿quiere decir que no me va a dar COVID? La respuesta es no, no quiere decir que no te va a dar COVID. Los anticuerpos positivos significan que la posibilidad ha bajado bastante, que tengo suficientes anticuerpos para neutralizar, aunque no son neutralizantes propiamente, sino equivalentes a neutralizantes, que tengo suficientes anticuerpos para neutralizar una infección por el SARS-CoV-2. Pero a pesar de ello, hemos visto en la práctica que este virus, digamos, es un virus bastante malicioso y puede tener otras formas de entrar al organismo. Lo que sí es en un frecuente, muy alto porcentaje es muy probable que no me dé, es altamente probable, y muy probable de que si me llego a infectar, la infección sea leve, sin necesidad de hospitalización o unidad de cuidado intensivo, y extremadamente raro que sea mortal. Pero no hay nada en este momento 100% efectivo para el COVID-19, para la COVID-19. Gracias, doctor. Nos preguntan lo siguiente. ¿Una persona sin vacunar puede tener anticuerpos? Sí, la respuesta es sí. Acuérdense que les mostré en las diapositivas que hay infección natural también por el virus. Entonces, si yo me infecté, si yo tuve COVID-19, pudo haber sido incluso asintomático o sintomático leve, y me hago una de estas pruebas de nueva generación, me pueden dar positivas, así yo nunca haya sido vacunado, porque creé lo que se llama es inmunidad natural y no inmunidad por la vacuna. Perfecto, muchas gracias. Otro de los participantes nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué opina de las terceras dosis de vacuna? Uy, esa es una pregunta bien caliente para que le digamos de alguna forma. Miren, hay información que muestra que puede haber aumento de los anticuerpos o puede haber mejora de la inmunidad con una tercera vacuna. Pero lo que sí les puedo decir es que eso todavía no está definido. No hay una política de salud pública que hable de terceras dosis de vacunas. Eso incluso lleva a otro tema que también se está hablando, de si se pueden mezclar vacunas. La respuesta a eso es la misma, todavía no hay estudios, pero ya me atrevo yo como Julio Sanina a decir que la probabilidad de que sigamos necesitando refuerzos o boost de vacunas para la COVID-19 es alta. Eso pues tiene varios aspectos, pero es alta. Y lo otro es también que no se asusten, no les parezca raro más adelante, que se apruebe también la combinación de vacunas de diferentes tecnologías. Otra cosa que se ha visto, pero más anecdóticamente, porque no hay cantidad suficiente de casos para hacer un artículo, pues, es que las personas que sufrieron la enfermedad natural por la COVID-19 natural y después han sido vacunadas, tienen más respuesta de inmunidad inclusive que los que solo se infectan con el SARS-CoV-2. O sea que esa es también una respuesta a otra pregunta que probablemente esté por ahí. Si yo ya tuve COVID, ¿me debo vacunar? La respuesta también es sí, y se sabe. Perfecto, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que nos hacen en nuestras redes sociales. Sí. Después de vacunarse, ¿en cuánto tiempo se debe hacer nuevamente la prueba? Excelente pregunta porque se me había pasado, siquiera lo preguntaron. El momento ideal para yo hacerme la prueba de anticuerpos es después de los 15 días de haberme vacunado. Ese después no tiene que ser
cae muy corto, pues puede ser al mes o a eso, pero antes de los 15 días no es recomendable porque también en los estudios que hemos visto y en las tablas, el momento mejor o máximo de respuesta inmune de cantidad de anticuerpos se ve después del día 15. Después de la segunda dosis, vacunas de 2 dosis, y después de la primera dosis o de la única dosis de las vacunas monodosis. Muchísimas gracias, doctor. Por acá tenemos más preguntas de nuestros asistentes al live. Tenemos una pregunta que nos hacen y dice lo siguiente. Sí. ¿Un paciente con anticuerpos IgM positivo quiere decir que ya tiene algo de inmunidad? Sí, la respuesta es sí. Como les comenté ahora, uno tiene muchos tipos de anticuerpos y se comportan distinto. Los anticuerpos IgM generalmente son los primeros que se producen después de una infección. Y en el caso del SARS-CoV-2 están entre 5 y 7 días después de yo haberme infectado, ¿sí? Lo que pasa es que ya es un tema técnico. Los anticuerpos IgM no son tan específicos como los anticuerpos IgG, entonces hemos tenido también, digamos, hasta problemas con personas que siguen haciendo anticuerpos IgM positivos y tuvieron el COVID, la COVID hace tiempos. Entonces, por eso también, como les dije en la charla, se han dejado de usar un poquito. Al principio nos fueron muy útiles porque nos hablaban de una infección reciente. Entonces, la respuesta específica a esto es sí, unos IgM generalmente quieren decir que tuve la infección y que estoy en un periodo, digamos, agudo después de infectarme. Listo, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de los asistentes a nuestro live. Nos preguntan, después de la primera dosis, ¿el cuerpo ya genera anticuerpos sobre el COVID? La respuesta es sí, genera anticuerpos, los hemos medido, los podemos medir y son muchas veces, pues ayudan a prevenir un poco la enfermedad. Pero la segunda dosis se pone lo que se llama como refuerzo o boost, que es la palabra, también la pueden encontrar fácil, es para retar de nuevo al sistema inmune para que produzca más anticuerpos, que haya una cantidad mayor y de respuesta más rápida. Eso se usa en muchas vacunas. Ustedes han visto, por ejemplo, que le dicen, necesito el refuerzo de X o Y vacuna. No siempre son con unas semanas, a veces es con años, o hay incluso vacunas que son tres dosis. Entonces, la respuesta es sí, desde la primera vacuna produzco anticuerpos, pero lo que se ha visto es que para que sean suficientes y duraderos debe haber refuerzos. Muchísimas gracias, doctor. Estamos con 74 asistentes en nuestro live. Nos preguntan, ¿cuál es la diferencia o cómo considera usted la diferencia entre las diferentes vacunas existentes actualmente? Bueno, esa es una pregunta bastante amplia, daría para otro live, pero digamos, las diferencias principales son como vimos aquí, no sé si están viendo, ¿sí? Es la molécula que usan, estas usan una parte para entrar la parte de la glicoproteína al individuo que vamos a vacunar. Estas, por ejemplo, usan RNA mensajero, estas dos usan vector viral, que es otro virus menos letal, digamos, que el SARS-CoV-2, que se usa para que entre la glicoproteína a la célula humana y produzca la inmunidad, y hay algunas que usan virus inactivado. Esa es, digamos, la principal diferencia. Ya desde el punto de vista también, incluso estas diferencias tienen los tipos de estudio que se hacen para ver su efectividad, la comercialización, bueno, eso tiene otras partes, pues tiene otros temas, no solo puramente científicos.
pero la respuesta también que siempre damos al que nos pregunta esto, ¿cuál es la mejor vacuna? La mejor vacuna es la que yo me pueda poner, la que tenga al alcance. No, digamos, no es prudente decir, no, yo hasta que no sea X vacuna, no nos vacunamos, porque todas tienen comprobado mejor beneficio que riesgo. Muchísimas gracias, doctor. Por acá nos tienen otra pregunta los asistentes a nuestro live. Preguntan, ¿qué tan conveniente es alargar la fecha de la segunda dosis? No es, yo diría, yo voltearía la pregunta, ¿qué tan es inconveniente o no? No es, la respuesta es no, si alargo la segunda dosis, no estoy corriendo un gran riesgo de salud por la respuesta de ahora. Ya tengo algunos anticuerpos, necesito es un refuerzo. Y ¿qué es lo que pasa? A veces hay, digamos, factores logísticos o factores de salud pública también, porque se discute, bueno, ¿qué será mejor? Vacunar bastante gente con primera dosis y no vacunarla al mes, sino a los 2 o 3 para que logremos más cobertura, o vacunar a todo el mundo la dosis ya hay a las 3, 4 semanas, entre 3 y 6 semanas. Eso todo pues tiene sus puntos de vista y los momentos específicos, pero en realidad no es malo, tampoco extremadamente malo que uno diga para la salud que uno corra la segunda dosis. No es una cosa grave. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Tenemos ya nuestras últimas preguntas. Nos preguntan por medio de nuestras redes sociales. ¿En una reinfección los síntomas son diferentes que en el contagio anterior? ¿Pueden cambiar? ¿Pueden variar? Sí, la respuesta es sí, y pueden variar de todas las formas posibles. Puede ser que la primera infección fue leve y la segunda fue mucho más grave, incluso para llegar pues a hospitalización. O viceversa, puede uno tener una infección fuerte, una persona salió incluso de una UCI, se reinfectó y le dio una infección más leve. Entonces, por eso la diapositiva que me parece a mí de las más importantes de esta conferencia es eso, no se ha suspendido para nadie todas las medidas, todos tenemos riesgo de enfermarnos, de enfermarnos de la COVID-19 en cualquier escenario, vacunados, no vacunados, me enfermé, no me enfermé. Entonces, como les dije, no hay nada 100% seguro con esto. Hay ayudas que no teníamos hace un año, pero tenemos que seguir precavidos. Muchísimas gracias. Continuamos ya con nuestras últimas preguntas. Nos hacen la siguiente. Si me dio COVID y soy asintomático, ¿igual me vacuno? La respuesta es sí. Incluso me da para ampliarla para otro tema que es también muy actual. Se deben vacunar los que sufrieron COVID sintomático y asintomático, los dos, y ya también las embarazadas. Ya el gobierno, incluso en Colombia, tiene unos lineamientos para la vacunación en mujeres en embarazo. Muchísimas gracias. Vamos ya con nuestra última pregunta, doctor. Nos preguntan lo siguiente. ¿Cuánto tiempo después de la infección puede el IgM permanecer positivo? Lo normal, digamos no lo normal, lo más frecuente es que el IgM está positivo entre el 5º y el 10º día, con picos al 7º, y después se negativiza. Por eso no es también muy bueno ya para el diagnóstico cuando pasaron unos 10, 14 días de la infección. Pero, como les dije, hay personas que siguen teniendo el IgM positivo por mucho más tiempo, meses inclusive, y generalmente es por reacción cruzada con otros virus similares. Como les dije ahora, no es tan específico, pero lo normal es que desaparece rápido.
El G es el que dura en el tiempo. Muchas gracias por la respuesta. Doctor, pues muchas gracias por su tiempo. Invitamos a todos los asistentes a una nueva transmisión y lo invitamos a seguir estando presente en este tipo de espacios, doctor. Claro que sí, con mucho gusto y a mí me encanta estar en estos espacios porque, como ven, es un tema que todos los días hay para hablar, es muy actual, es muy cambiante, es muy rápido. Yo digo mucho esta frase en COVID: lo que es verdad por la mañana, al mediodía se duda y probablemente en la noche ya puede estar rebatido. Entonces, los invito a que sigamos estudiando, trabajando, discutiendo. Y los invito también, si quieren, que alguien no haya podido estar acá, este blog queda en la página de SYNLAB, en la parte donde dice blogs SYNLAB, ahí lo encuentran, en la parte educativa. O este live, pues, porque tenemos ahí toda la información que hemos producido, está ahí en la página. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que asistieron. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y muchas gracias a todos ustedes por la parte técnica del live, que estuvieron muy diligentes, trabajaron muy bien y creo que salió bien. Gracias.